Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentar los problemas de bioenergética. Los integrantes del equipo son Aispuro Pérez Heréndida, Sebrero Salas Heidi, Cervantes Félix Jesús Eduardo, Ochoa Rodríguez, Gisela Ariadna, Sánchez Benítez Rodolfo y Sotelo Hernández Ángel Rubén. Los que van a presentar los problemas será Jesús Eduardo, Ángel Rubén y su servidora Heidi. Problema número 2. Cálculo de delta G a partir de constantes de equilibrio. Calcule la variación de energía libre estándar de las siguientes reacciones metabólicamente importantes, catalizadas por enzimas a 25 grados Celsius y a un pH de 7, a partir de las constantes de equilibrio dadas. En la primera reacción tenemos glutamato más oxalacetato, en la que participa el enzima aspartato aminotransferasa y produce aspartato más alfa acetoglutarato. Y se tiene una constante de equilibrio de 6.8. Para obtener el delta G de esta reacción, se va a necesitar la siguiente fórmula, que es menos la multiplicación de la constante de los gases ideales, que serían 8.315 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura, que son los 25 grados Celsius, que serían 298 Kelvin, y el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y el resultado de delta G de la primera reacción es menos 4.7 kilojoules sobre mol. En la siguiente reacción, en la que participa el enzima triosa fosfato isomerasa, se tiene una constante de equilibrio de 0.0475. Se van a sustituir los valores igual que en la primera reacción. Se tienen los 8.315 joules sobre mol Kelvin de la constante de los gases ideales multiplicado por los 298 Kelvin y el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y se obtiene un delta G de la segunda reacción de 7.55 kilojoules sobre mol. En la tercera reacción participa el enzima fosfofructoquinasa y se tiene una constante de equilibrio de 254. Se sustituyen los valores de la fórmula inicial, la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura y el logaritmo de la constante de equilibrio. Y se obtiene un delta G de 13.72 de menos 13.72 kilojoules sobre mol. El problema número 3 habla sobre el cálculo de la constante de equilibrio a partir del delta G. Ahora sería al revés. Dice, calcula la constante de equilibrio de cada una de las siguientes reacciones a un pH de 7 y a 25 grados Celsius, utilizando los valores de delta G de la tabla 13.4. Se tiene la fórmula inicial de delta G, que sería igual a menos la multiplicación de la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y como necesitamos calcular la constante de equilibrio, se despeja de la fórmula de delta G. Y se tiene que la constante de equilibrio es igual al exponencial de delta G entre menos la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura. En la primera reacción se tiene galactosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato más agua y participa el enzima glucosa 6-fosfatasa y se obtiene glucosa más PI. En la primera reacción se tiene un delta G de menos 13.8 kilojoules sobre mol o también menos 13.800 joules sobre mol. Se sustituyen los valores en la fórmula ya despejada. Tenemos en esta parte el valor de delta G y la multiplicación de la constante de los gases ideales por la temperatura, que serían los 298 Kelvin, y se tiene para la primera reacción 262.2503 en la constante de equilibrio. La siguiente reacción
es lactosa más agua y participa la beta-galactosidasa y se obtiene glucosa más galactosa. Se tiene un delta G de menos 15.9 kilojoules sobre mol y se sustituyen los valores en la fórmula despejada. En la reacción B tenemos una constante de equilibrio de 612.0424. En la reacción C tenemos malato y participa la enzima fumarasa y se obtiene fumarato más agua. Se tiene un delta G de 3.1 kilojoules sobre mol o también, que también es igual a 3100 joules sobre mol. Se sustituyen los valores en la fórmula despejada, serían los 3100 joules sobre mol entre la multiplicación de menos la constante de los gases ideales, que serían 8.315 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura, que serían 298, y se obtiene una constante de equilibrio de 0.2862. Continuando con el problema 5. Determinación del delta G para la hidrólisis de ATP. La medición directa de la variación de energía libre estándar asociada a la hidrólisis de ATP es técnicamente complicada, ya que la pequeña cantidad de ATP que resta en el equilibrio es difícil de medir con precisión. No obstante, se puede calcular indirectamente el valor de delta G a partir de las constantes de equilibrio de otras dos reacciones enzimáticas que tienen constantes de equilibrio menos favorables, como las son estas dos que podemos ver aquí en pantalla, y aquí están las constantes de equilibrio. Utilizando la información sobre las constantes de equilibrio determinadas a 25 grados Celsius, calcule la energía libre estándar de la hidrólisis de ATP. Esa la hacemos con esta ecuación que vemos aquí. Después acomodamos los datos a la energía, la tenemos que convertir a grados Kelvin y ponemos la constante de los gases y ponemos la constante de equilibrio en el logaritmo natural y nos sale este resultado de aquí, que es joule sobre mol, y lo convertimos a kilojoule. Y igual con el otro, con la otra constante de equilibrio también la convertimos para después hacer que se eliminen estas dos, nos salgan, tengamos como resultado que en esta reacción, o sea la de hidrólisis de ATP, es esta energía, la de menos 30.6 kilojoules sobre mol. Continuando con el problema número 11, nos dice estrategia para superar una reacción desfavorable. Acoplamiento químico dependiente del ATP. La fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato es un paso inicial en el catabolismo de la glucosa. La fosforilación directamente de la glucosa por el PI se describe mediante la ecuación de glucosa más PI, nos da glucosa 6-fosfato más agua, y tenemos que el delta G que desprende es de 13.8 kilojoules sobre mol. Aquí tenemos todos los datos acoplados. La temperatura la tenemos que convertir, siempre se tiene que convertir a Kelvin, y el delta G, que es el que nos dan acá, y la constante. Y vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Bueno, primero el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en la ecuación que previamente ya nos dieron y tenemos que despejar lo que necesitamos, que lo que necesitamos es el delta G. Primero acomodamos todos los datos para posteriormente poder despejar el logaritmo natural de la constante de equilibrio para después sacarle el exponencial, que es lo contrario al logaritmo natural. Le sacamos el exponencial para que nos dé el resultado. Número 2. En el hepatocito de la rata, las concentraciones fisiológicas de glucosa y PI se mantienen aproximadamente en 4.8. ¿Cuál es la concentración de equilibrio de la glucosa 6-fosfato obtenida por la fosforilación directa de la glucosa por el PI?
Aquí lo que tenemos que hacer es el procedimiento. Tenemos aquí los datos, tenemos que agrupar todos los datos y lo que necesitamos es el de la glucosa. Y aquí tenemos la información y posteriormente retomamos la ecuación que teníamos anteriormente para poder ponerla aquí en la ecuación que ya nos dieron, y procedemos a despejar lo que necesitamos, que es la glucosa 6-fosfato. Después añadimos los datos y tenemos como resultado 1.087 por 10 a la 7 moles. El número 3. ¿Representa esta reacción un paso metabólico razonable para el catabolismo de la glucosa? Explíquelo. Y decimos que no representa una reacción, ya que el delta G es positivo, lo que significa que la reacción al equilibrio, los reactivos son favorecidos, la mezcla contiene más reactivos que productos. B. En principio, al menos una forma de aumentar la concentración de glucosa 6-fosfato es impulsar la reacción de equilibrio hacia la derecha mediante el aumento de las concentraciones intracelulares de glucosa y PI. Suponiendo una concentración fija de PI de 4.8, ¿qué valor habría de alcanzar la concentración intramolecular de glucosa para tener una concentración de equilibrio de glucosa 6-fosfato de 250? Lo que tenemos que hacer primero es acoplar todos los datos, que tenemos la constante, la glucosa, el PI, y lo que tenemos que sacar es la glucosa normal, y lo hacemos con la misma fórmula que hicimos el ejercicio pasado. Aquí tenemos también acomodando todos los datos en la fórmula, y lo que queremos sacar es la glucosa, así que necesitamos despejarla, y despejada nos daría de esta manera para posteriormente dar el resultado de la glucosa, que es este que tenemos aquí. Número 2. ¿Sería esta ruta fisiológicamente razonable, dado que la solubilidad máxima de la glucosa es inferior a 1 mol? No, la glucosa estaría presente en la concentración mayor a 1. Siempre tenemos que tener en cuenta que la glucosa está presente en mayor a 1. Por eso no puede ser. C. La fosforilación de la glucosa en la célula está acoplada a la hidrólisis del ATP. Esto es, parte de la energía libre de la hidrólisis de ATP se utiliza para fosforilar la glucosa. Y aquí tenemos las dos reacciones, como podemos observar. Aquí están las dos reacciones y con sus respectivos delta G. Aquí tenemos que la suma de la glucosa más el ATP nos da la glucosa 6-fosfato más ADP. Tenemos el delta G y lo que hacemos es sumarlas para posteriormente que nos dé el resultado de aquí, que es menos 16.7 kJ sobre mol. Número 2. Calcule la constante de equilibrio a 37 grados Celsius de la reacción global. Y lo que nos está pidiendo es de toda la reacción. Así que volveremos a utilizar la fórmula para calcular el delta G a esta temperatura. Lo que tenemos que hacer nomás es acoplar los datos que ya tenemos, la temperatura convertirla a Kelvin, y se sustituye y se despeja la constante de equilibrio. Como podemos ver, tenemos que acomodar todos los datos y nos queda acá la constante de equilibrio para posteriormente pasarla del otro lado. La tenemos que despejar, perdón, y quitar el logaritmo natural con el exponencial, como igual lo hicimos anteriormente, y sacar que el exponencial es igual a 651. Esa es la constante de equilibrio. Número 3. Cuando se lleva a cabo la fosforilación de la glucosa dependiente de ATP, ¿qué concentración de glucosa es necesaria para conseguir una concentración intracelular de 250 de glucosa 6-fosfato cuando las concentraciones de ATP y ADP son de 3.38 y 1.32 respectivamente?
lo que tenemos que hacer es acomodar todos los datos. Siempre es importante acomodar todos los datos en los problemas que nos los den y saber lo que nos piden, que en este caso es la glucosa. Y aquí tenemos la fórmula, la que hemos estado usando para posteriormente acomodar lo que nos piden, que aquí está lo que nos dan, perdón, que es respecto a esta fórmula, y despejar lo que nos piden, que en este caso es la glucosa. Se despeja y nos da esta fórmula de aquí y solamente la resolvemos para obtener que la glucosa es esta de aquí. 4. Proporciona este proceso de acoplamiento una ruta factible, al menos en principio, para la fosforilación de la glucosa de la célula. Explíquelo. Sí, es una ruta factible debido a que el delta G de la reacción dio un resultado negativo, por lo tanto la reacción transcurrirá hacia la derecha. Además, el valor de la concentración de la glucosa en este caso es menor a 1 y podrá solubilizarse por completo, como ya lo explicamos anteriormente, si es menor a 1. D. Aunque el acoplamiento de la hidrólisis del ATP a la fosforilación de la glucosa tiene sentido termodinámicamente, aún no se ha especificado de qué forma tiene lugar dicho acoplamiento, dado que el acoplamiento precisa de un intermediario común. Una ruta posible sería utilizar la hidrólisis del ATP para aumentar la concentración intracelular de PI e impulsar así la fosforilación desfavorable de la glucosa por el PI. ¿Sería esto una ruta razonable? Piense en los productos de solubilidad de los intermediarios metabólicos. Y contestando esta pregunta, de acuerdo a los cálculos de los incisos previos, es posible darse cuenta que al aumentar la concentración de los reactivos, o sea de la glucosa y del PI, no es una estrategia adecuada. Las concentraciones necesarias son tan altas que provocaría un desequilibrio osmótico y comprometería la sobrevivencia del organismo. E. La fosforilación de la glucosa acoplada al ATP está catalizada por los hepatocitos por el enzima glucoquinasa. Esta enzima une ATP y glucosa formando un complejo glucosa-ATP-enzima, y el grupo fosforilo se requiere directamente desde el ATP a la glucosa. Explique las ventajas de esta ruta. Contestando la pregunta, podemos decir que la reacción catalizada por la enzima facilita la reacción, disminuye la energía de activación y la hace más rápido. Esto facilita la remoción de la glucosa de la circulación capturada en el interior de la célula, proceso favorecido por la carga negativa de la glucosa 6-fosfato. No existe transportador para este compuesto y no se requiere energía para mantener al interior de la célula. El mecanismo impide que se requieran las altas concentraciones de reactivos para que la reacción ocurra a la velocidad requerida por el organismo. El problema número 12 es acerca del cálculo del delta G de reacciones acopladas al ATP. A partir de los datos de la tabla 13.6, calcula el valor de delta G de las reacciones siguientes. En la primera reacción tenemos fosfocreatina más ADP, y produce creatina más ATP. Para esto tenemos dos semireacciones, que es la fosfocreatina, que produce creatina más PI, y el valor de esta semireacción es igual a delta G, igual a menos 43 kJ sobre mol. La siguiente semireacción es ADP más PI y produce ATP. Y con un valor de delta G de 30.5 kJ sobre mol. En esta semireacción se elimina uno con otro y obtenemos la reacción inicial, que es fosfocreatina más ADP y que produce creatina más ATP. Para obtener el delta G final, se hace la sumatoria de los dos delta G de las semireacciones. Y de la primera reacción se obtiene menos 12.5 kJ sobre mol.
En la siguiente reacción, igual tenemos dos semireacciones, que es ATP, que produce ADP más PI, con un valor de delta G de menos 30.5 kilojoules sobre mol. La siguiente semireacción es fructosa más PI, que produce fructosa 6-fosfato, y el valor de delta G es igual a 15.9 kilojoules sobre mol. Igual, eliminando los PI, se obtiene la reacción inicial, que es ATP más fructosa, que produce ADP más fructosa 6-fosfato, y la sumatoria de los dos delta G me da que son 14.6 kilojoules sobre mol. Continuando con el problema número 14. Cálculo de delta G a concentraciones fisiológicas. Calcule la delta G real fisiológica de la reacción a 37 grados Celsius, tal como se da en el citosol de las neuronas, en el que la fosfoqueratina está presente a concentración 4,7 milimolar, la queratina a 1,0 milimolar, el ADP a 0,73 milimolar y el ATP a 2,6 milimolar. Lo que tenemos que hacer es primero obtener el cambio de energía libre estándar a partir de las reacciones que se tabulan, las reacciones tabuladas. O sea, estas reacciones de aquí, tenemos que la fosfoqueratina nos da la queratina más PI y el ADP nos da el ATP, el ADP más PI nos da el ATP. Posteriormente eliminamos los que tenemos lados contrarios para que nos dé la fosfoqueratina más ADP, nos da la queratina más el ATP, que es la que tenemos acá arriba. Y tenemos que la suma de los delta G de cada de las reacciones independientes es de menos 12.6 kilojoules sobre mol. La fórmula que vamos a utilizar es la del cambio de energía libre, que el cambio de energía libre real se obtiene del valor estándar del delta G. Aquí tenemos que la fórmula es el delta G más lo que ya conocemos anteriormente, que es la constante de los gases, la temperatura y el logaritmo natural de las reacciones. Y aquí tenemos cómo está el delta G real, que primero tenemos que acomodar lo que es el delta G, las sumas del delta G, que es el que tenemos aquí. Posteriormente el 8.314 de la constante de los gases, la temperatura, que es 37 grados Celsius y la convertimos a Kelvin, y el ritmo natural de la reacción, para posteriormente cuando hagamos nos dé como resultado menos 13 joules sobre mol, para posteriormente convertirlos a kilojoule. Ahora veremos un problema de mecanismos de reacción enzimáticos. La lactato deshidrogenasa es uno de los múltiples enzimas que requieren de NADH como coenzima. Esta enzima cataliza la conversión de piruvato en lactato. Dibuje el mecanismo de esta reacción. Muestra las flechas de desplazamiento de electrones. Pista: esta es una reacción común a lo largo de todo el metabolismo. El mecanismo es similar al catalizado por otras deshidrogenasas que utilizan NADH, como por ejemplo el alcohol deshidrogenasa. Bueno, este mecanismo sucede de la siguiente manera. El ion hidruro del NADH atacará al carbonilo del piruvato y se producirá este intermediario, dejando el oxígeno cargado negativamente. Y aquí ya tendremos el NAD en su forma oxidada. Luego, para estabilizar esta carga negativa en el oxígeno, se le unirá un protón del medio y se producirá el lactato. El siguiente problema se trata de reconocimiento de tipos de reacciones. Dice: para los siguientes pares de moléculas, identifica los tipos de reacción, ya sea oxidación, reducción, hidrólisis, isomerización, transferencia de grupo o reordenamiento interno, necesarios para convertir la primera molécula en la segunda. En cada caso, indique el tipo general de enzimas y cofactor o cofactores
o reactivos que serían necesarios y cualquier otro producto que pueda producirse. Bueno, en esta primera reacción representa una reacción de deshidrogenación o de oxidación, debido a que si notamos aquí, el cambio que se da es en estos dos carbonos. Pasan de tener este enlace simple a tener este enlace doble. Y lo que pasa aquí es que pues se pierden dos hidrógenos y a su vez pues el carbono se oxida, porque sabemos que un alqueno está más oxidado que un alcano. Y el tipo general de enzima que catalizan esas reacciones son las deshidrogenasas, y en específico en esta reacción es la acetil-CoA deshidrogenasa. En esta reacción tenemos la L-leucina que pasa a ser D-leucina. En esta reacción es de tipo de isomerización, ya que si nos damos cuenta, lo único que cambia aquí es la posición del grupo amina. Y el tipo general de enzima que realiza esta reacción son las isomerasas. Aquí tenemos la glucosa que pasa a fructosa. Y este tipo de reacción es de isomerización de tipo óxido-reducción. Y aquí el cambio que tenemos aquí se da en estos dos carbonos. Este hidroxilo se pasa para el carbono de arriba y este oxígeno se pasa al de abajo. Y es de óxido-reducción porque este carbono es una acetona y se reduce a un alcohol. Y este carbono pasa de un alcohol a una acetona, o sea que se está oxidando. El de arriba se está reduciendo y este se está oxidando. Y el tipo general de enzima que catalizan estas reacciones son las isomerasas. En este tipo de reacción va a ser de transferencia. Este tipo de reacción será de transferencia de grupo. Tenemos glicerol que pasa a glicerol 3-fosfato. Entonces, glicerol más ATP, el ATP va a ceder uno de sus grupos fosforilo para el glicerol y nos quedaría de esta forma glicerol 3-fosfato más ADP. Y el tipo de enzima que cataliza esta reacción son las quinasas, son las encargadas de transferir grupos fosforilo. Y en específico sería la glicerol quinasa. Ahora en esta reacción tenemos la glicilalanina que pasa a glicina más alanina. Este es un tipo de reacción de hidrólisis debido a que este compuesto pasa a ser estos dos. Y el tipo general de enzimas son las hidrolasas. En esta reacción tenemos glicerol que pasa a ser dihidroxiacetona. Este es un tipo de reacción de óxido-reducción, es específicamente de oxidación, ya que tenemos este carbono que contiene un alcohol pasa a ser una acetona, o sea que se está oxidando. Y el tipo de enzima para que catalice esta reacción es una hidrogenasa. Y aquí tenemos un acetaldehído que pasa a ser ácido acético. Esta es una reacción de óxido-reducción también, en la que este carbono se está reduciendo de cetona a alcohol. Y el tipo general de enzimas son las oxidasas. El siguiente problema es sobre la utilización diaria de ATP por los seres humanos adultos. El problema dice: se necesita un total de 30.5 kJ sobre mol de energía libre para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, cuando reactivos y productos se encuentran a concentración 1 molar y la temperatura es de 25 grados Celsius. Estos son todos valores en un estado estándar. Sin embargo, debido a que las concentraciones fisiológicas reales de ATP, ADP y PI no son 1 molar y la temperatura es de 37 grados Celsius, la energía libre requerida para sintetizar ATP en condiciones fisiológicas es diferente de la variación de energía estándar. Dice, calcule la energía libre requerida para sintetizar ATP en el hepatocito humano
cuando las concentraciones fisiológicas de ATP, ADP y PI son 3.5, 1.5 y 5 milimolar respectivamente. Ok, entonces ese problema en esta parte nos está pidiendo que calculemos la energía libre real con condiciones reales. Aquí primero ponemos los datos que nos da el problema, la concentración de ATP, de ADP y de PI, la temperatura convertida a Kelvin y el delta G estándar que se obtiene de tablas, pero en este caso el problema ya nos lo da, que es de 30.5 kJ sobre mol, pero lo necesitamos en joules y por tanto este es igual a 30.500 joules sobre mol. Y la fórmula que tenemos para calcular la energía libre real es esta que tenemos aquí, que nos dice que la energía libre real es igual a la variación de energía libre estándar, que es la que nos da el problema, más la R, la constante de los gases, que es de 8.315, la temperatura que nos da el problema, que son los 310 Kelvin, y el logaritmo natural de la multiplicación de los productos, que en este caso es el ATP nada más, sobre la multiplicación de la concentración de los reactivos, el ADP y el PI. Entonces sustituimos todos los datos en la fórmula y realizamos los procedimientos y obtenemos que la variación de energía libre real va a ser de 43.341.2 Joule sobre mol o 43.34 kJ sobre mol. Ahora el inciso B dice, un adulto de 68 kilogramos requiere una ingesta calórica de 2.000 kilocalorías o 8.360 kilojoules de alimento por día. Este alimento es metabolizado y se utiliza la energía libre para sintetizar ATP, el cual proporciona seguidamente energía para realizar el trabajo químico y mecánico diario del cuerpo. Suponiendo que la eficiencia de conversión de la energía del alimento en ATP sea del 50%, calcule el peso de ATP utilizado por un ser humano adulto en un periodo de 24 horas. ¿Qué porcentaje representa respecto al peso corporal? Bueno, primero vamos a poner aquí todos los datos que nos da el problema. Nos dice que la masa del adulto va a ser de 68 kilogramos y la ingesta calórica que necesita consumir un adulto de 68 kilogramos es de 2.000 kilocalorías o 8.360 kilojoules. Y esas calorías deben ser ingeridas en un tiempo de 24 horas. Y nos dice que la conversión de energía del alimento en ATP es del 50%. Y tenemos que la masa molar del ATP es de 507.18 gramos mol. Y este valor de la variación de la energía libre real que obtuvimos en el inciso A, que fue de 43.341.2 joules sobre mol. Entonces, en el procedimiento, primero vamos a obtener la energía que se obtuvo. Tenemos que si la eficiencia de conversión fuera del 100%, se utilizarían 8.360 kilocalorías. Sin embargo, como la eficiencia es del 50%, vamos a tener nada más 4.180 kilojoules. Entonces, a partir de este dato, podemos obtener los moles de ATP. Entonces, tenemos que los moles de ATP van a ser igual a estos 4.180 kilojoules entre el delta G que obtuvimos en el inciso A, para cancelar kilojoules con kilojoules y obtener los moles. Entonces, si hacemos esta división, nos quedan 90.2 moles de ATP. Ahora, con ayuda de los moles de ATP que obtuvimos anteriormente, vamos a obtener el peso de ATP. Y esto lo hacemos con ayuda de la masa molar del ATP. Anteriormente obtuvimos 90.2 moles de ATP en un adulto de 68 kilogramos. Entonces, vamos a multiplicar estos 9.2 moles por la masa molar para cancelar así moles con moles y obtenemos 2 gramos. Entonces, 90.2 por 507.18 nos da este valor de 45.747.63 gramos
igual a 45.74 kilogramos. Finalmente, podemos obtener el porcentaje que representa el ATP respecto al peso corporal. Tenemos una persona de 68 kilogramos y en esos 68 kilogramos tendremos 45.74 de ATP, que es lo que ya obtuvimos. Entonces solo tenemos que obtener cuánto representa del 100% con una regla de 3. Multiplicamos 45.74 por 100 entre 68 y nos da un 67.26%, que sería la respuesta. Ahora el inciso C nos dice, aunque los adultos sintetizan diariamente grandes cantidades de ATP, su peso corporal, estructura y composición no cambian significativamente durante este periodo. Explique esta aparente contradicción. La respuesta es la siguiente. Después de consumir alimento, subimos de peso, pero no porque se esté formando ATP. Todo lo que ingiramos será metabolizado dependiendo de cómo se necesite. Así es como una parte se convertirá en ATP y otra en glucógeno o grasa. Si la persona se encuentra en reposo, se formará poco ATP, pero si está activa, por ejemplo, haciendo ejercicio, se formará una cantidad mucho mayor. Esto se debe a que el cuerpo solo convierte lo que necesita dependiendo de la actividad que se esté realizando. Con el problema número 27, extensión energética de la cadena respiratoria. La transferencia de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial se puede representar mediante la ecuación de reacción neta, que es la reacción que tenemos aquí. A. Calcule el valor de delta E de la reacción de la transferencia electrónica mitocondrial. Utilice los valores de E en la tabla 13.13.7. Lo que tenemos que hacer primero es acomodar los valores, que son los que tenemos aquí, las reacciones, y la E la sacamos de las tablas. El valor de E se saca de las tablas, y para tener las reacciones independientes, para posteriormente sumarlas, que es lo que nos van a dar, lo que está aquí arriba, y obtener el valor de delta E. Aquí en esta ecuación, el NAD es el agente reductor, por lo que se transfiere pares de electrones. Por eso la N es igual a 2, porque se transfieren 2 electrones. B. Calcule el delta G de esta reacción. Vamos a utilizar esta ecuación de delta G, y lo primero que tenemos que hacer es acomodar todos los datos que posteriormente ya debemos de obtener para que y así obtener el delta G de la reacción. C. ¿Cuántas moléculas de ATP se pueden generar teóricamente por esta reacción si la energía libre de síntesis de ATP en condiciones celulares es de 52 kJ/mol? Y aquí tenemos que un ATP es igual a 52 kJ/mol. Lo que tenemos que hacer es dividir el delta G de la reacción entre la energía requerida, que son los 52, que nos da un igual a menos 4.21. Le sacamos el valor absoluto para obtener que nos da 4.21 moléculas de ATP. Problema número 30. Dirección de las reacciones óxido-reducción. ¿Cuál de las siguientes reacciones podrían esperarse que transcurriesen en la dirección mostrada en las condiciones estándar en presencia de los enzimas mostrados? Para obtener esto, necesitamos la siguiente fórmula de delta G, que es igual a menos el número de electrones que participan en la reacción, multiplicado por la constante de Faraday, y el delta E. En la primera reacción tenemos dos semireacciones, las cuales tienen un valor de E cada una. Estos valores los obtuve a partir de la tabla 13.7. En la primera semireacción tenemos NAD positivo más un protón más 2 electrones que producen NADH. En la segunda reacción, y tiene un valor de E
igual a menos 0.320. En la segunda semireacción se tiene malato y produce oxalacetato más 2 protones y 2 electrones. Y se tiene un valor de E de 0.166. Para obtener la reacción inicial, se elimina un protón de la primera semireacción con otro protón de la primera semireacción y los 2 electrones con los 2 electrones y obtenemos malato más NAD positivo y que produce oxalacetato más NADH y un protón. Para calcular el delta E, se hace la sumatoria de los dos valores de E y obtenemos menos 0.154. Ahora lo que se va a hacer es sustituir los valores en la fórmula inicial. En esta reacción participan 2 electrones y N es igual a 2 multiplicado por la constante de Faraday, que son 96.5 kJ/mol, multiplicado por menos 0.154. Y se obtiene un valor de delta G de 29.722 kJ/mol. En la segunda reacción también se tienen 2 semireacciones y tenemos en la primera semireacción NADH, que produce NAD positivo más un protón y 2 electrones con un valor de E de 0.320. En la segunda semireacción es acetoacetato más 2 protones y 2 electrones y producen beta hidroxibutirato con un valor de E de menos 0.346. Eliminando un protón con 2 protones de la reacción de la segunda semireacción y los dos electrones de cada semireacción, se obtiene acetoacetato más NADH más un protón que me produce beta hidroxibutirato más NAD positivo. El delta E de esta reacción es igual a 0.026 y se sustituyen los valores. También en esta reacción se participan 2 electrones y se multiplica por la constante de Faraday y el logaritmo natural del delta E. Perdón, por el delta E. Y se obtiene un delta G de 5.018 kJ/mol. En el inciso B se tienen 2 reacciones en la cual también están participando 2 electrones y en la primera semireacción se tiene un valor de E igual a 0.320 y la segunda semireacción de menos 0.185. Eliminando un protón de la primera semireacción con los 2 protones de la segunda semireacción y los 2 electrones con los 2 electrones, obtenemos piruvato más NADH más un protón que produce lactato más NAD positivo. Y el delta E de esta reacción es igual a 0.135. Se sustituyen los valores en la ecuación, en la fórmula inicial, y obtenemos un delta G de menos 26.055. En la reacción D también tenemos 2 semireacciones y la reacción es piruvato más beta hidroxibutirato y se produce lactato y acetoacetato. El primer valor de E es igual a menos 0.185 y el valor de E de la segunda semireacción es 0.346. El delta E de esta reacción es igual a 0.161 y sustituyendo los valores en la fórmula inicial se obtienen, en esta reacción también participan 2 electrones y N es igual a 2. Se multiplica por la constante de Faraday y por el delta E. Se obtiene menos 31.073 kJ/mol. En la siguiente reacción tenemos 2 semireacciones, que es piruvato más 2 protones más 2 electrones, que produce lactato. Y tiene un valor de E de 0.185. En la siguiente semireacción es malato, que produce oxalacetato más 2 protones más 2 electrones con un valor de E de 0.166.
En estas semireacciones se eliminan los 2 protones con los 2 protones y los 2 electrones con los 2 electrones y produce malato más piruvato, que produce oxalacetato y lactato. Obtenemos un delta E igual a menos 0.019 y se sustituyen los valores en la fórmula inicial, obteniendo un delta G de 3.667 kJ/mol. Por último, tenemos la reacción de acetaldehído más succinato, que produce etanol y fumarato. También se tienen 2 semireacciones, cada una con un valor de E. El primer valor de E es igual a menos 0.197 y el segundo valor de E es igual a menos 0.031. La sumatoria de estos da que delta E de esta reacción es igual a 0.228. Se sustituyen los valores. En esta reacción también participan 2 electrones y entonces se multiplican los 2 electrones por la constante de Faraday por el delta E y tenemos en esta última reacción un delta G de 44.004 kJ/mol.